Estás a punto de sumergirte en una historia que no se parece a ninguna otra. Un misterio cósmico que se despliega ante nosotros como una obra de teatro en cámara lenta, en la que el protagonista es un objeto celeste que desafía las leyes de la física y la imaginación. El 27 de marzo de 2024, el sondeo Catalina, un proyecto dedicado a buscar asteroides que pudieran representar una amenaza para la Tierra, detectó un punto moviéndose con calma en el firmamento. Un punto solitario contra el telón inmenso de las estrellas. Lo catalogaron de inmediato como un asteroide más, sin mayor importancia. Pero aquel diminuto punto guardaba un secreto. Durante meses, los astrónomos lo siguieron con la confianza de quien cree haber identificado algo rutinario, y sin embargo, lentamente comenzó a transformarse. Su aspecto cambió, su comportamiento se volvió errático, y entonces, de repente, el objeto desarrolló una cola. En ese instante, lo que parecía una roca inofensiva se convirtió en un enigma cósmico. ¿Era un cometa? ¿Un asteroide? ¿O tal vez algo completamente distinto? Una nueva categoría que los libros de astronomía jamás habían descrito. Lo llamaron 3I Atlas, y desde entonces, cada observación, cada dato recopilado, ha desafiado nuestra comprensión del universo. Los primeros registros parecían confirmar que se trataba de un asteroide. Su trayectoria, sus parámetros orbitales, todo coincidía. Pero el desarrollo de una cola rompía cualquier definición tradicional. Los cometas sí poseen colas, pero esta no se comportaba como la de ningún cometa conocido. El brillo del objeto subía y bajaba como si respirara, oscilando con una precisión que desconcertaba incluso a los más experimentados astrónomos. El sistema de alerta Atlas en Hawái y Sudáfrica lo siguió con paciencia, como quien observa a un animal salvaje intentando descifrar sus movimientos. Lo que veían no encajaba con nada conocido, a veces brillante como una estrella joven, a veces tenue como si se extinguiera. Era un espectáculo inquietante, como si aquel objeto estuviera enviando un mensaje cifrado al universo. Pronto se reveló un detalle aún más perturbador. 3I Atlas rotaba con un período de 16 horas. Para un cuerpo de apenas 1 kilómetro de diámetro, esa velocidad era suicida. Imagina un balón de rugby que gira sin cesar, cada vuelta generando tensiones que desgarran su propia estructura. Si girara solo un poco más rápido, se desintegraría por completo. Pero 3I Atlas parecía estar bailando al borde del abismo, manteniendo una velocidad límite que lo ponía constantemente al filo de la destrucción. Y lo más inquietante era su curva de luz. Cada 8 horas, el objeto parecía apagarse para luego encenderse de nuevo. Era como un reloj cósmico, un ciclo perfecto y repetitivo. Los astrónomos comprendieron entonces que no se trataba de un giro aleatorio, sino de una rotación cuidadosamente controlada en torno a un eje específico, como si alguna fuerza invisible lo mantuviera sincronizado con una precisión imposible. El 20 de agosto de 2024, las sospechas se confirmaron. 3I Atlas estaba expulsando polvo y gas en una cola que se extendía a más de 40.000 kilómetros. Una cola que se negaba a obedecer las reglas. En lugar de proyectarse en dirección opuesta al Sol, como ocurre con todos los cometas, seguía el ritmo de su rotación, curvándose como una bandera arrastrada por el viento. Pero el verdadero enigma estaba en su composición. No era hielo sublimándose, como en los cometas comunes. Era roca pulverizada, dióxido de silicio, silicato de magnesio, partículas de hierro. El objeto no se derretía, se estaba desmoronando. Su superficie se fracturaba y arrojaba polvo mineral al espacio, como si su propia piel se descascarara poco a poco. El Very Large Telescope captó imágenes en las que la cola aparecía densa y brillante durante los momentos de máxima luz.
para luego desvanecerse en la oscuridad casi por completo. El objeto respiraba, exhalando polvo en un ritmo marcado por su rotación. La conclusión era inevitable. Estábamos presenciando la lenta muerte de un asteroide. Los científicos lo llamaron asteroide en desintegración, un fenómeno raro y apenas documentado. Cada rotación desgarraba zonas específicas de su superficie, expulsando chorros de polvo como géiseres cósmicos que barrían el vacío. Los telescopios revelaron que esos chorros no eran difusos ni aleatorios, sino concentrados en dos puntos concretos, alineados con su eje de rotación. Era como si el objeto se hubiera convertido en un faro de roca, lanzando destellos de polvo al espacio con cada giro. Los cálculos indicaban que el asteroide perdía 10 kilogramos de material cada segundo. Una cifra que parece modesta hasta que se multiplica por el tiempo. 300 toneladas de polvo al año, arrancadas de su superficie y dispersadas en el vacío. Y sin embargo, esto era solo el comienzo. Porque la desintegración no sigue un ritmo constante, es un proceso en cascada. Cuanto más material pierde, más rápido gira. Cuanto más rápido gira, mayor es la tensión. Cuanto mayor es la tensión, más material expulsa. Un ciclo fatal que tarde o temprano lo llevará a la fragmentación total. El ciclo orbital y su destino cercano, 3I Atlas, recorre una órbita elíptica que lo acerca y lo aleja del Sol en un periodo de 5 años y medio. En el perihelio, cuando se aproxima a poco más de una unidad astronómica, el calor solar intensifica las fracturas, despertando los chorros de polvo. En el afelio, más allá de las 4,6 unidades astronómicas, el objeto se enfría, se apaga, parece descansar. Pero ese reposo es solo temporal. En 2027, cuando regrese a su punto más cercano al Sol, la desintegración volverá con más fuerza y la cola crecerá de nuevo como un estandarte luminoso en el cielo. Los modelos informáticos predicen que cada ciclo orbital debilita más la estructura del objeto. Tal vez pueda resistir miles de años, o tal vez se rompa en cuestión de décadas. Lo único seguro es que su final está escrito en las leyes implacables de la física. La verdadera naturaleza de 3I Atlas. El radar mostró que no era una esfera sólida, sino un cuerpo alargado, probablemente formado por la fusión de dos asteroides en un pasado remoto. Esa unión frágil, esa cicatriz de roca, es ahora su mayor debilidad. La rotación constante empuja en esa línea, intentando separar las dos mitades. Cada microfractura es un recordatorio de que el objeto vive en cuenta regresiva. Algunos astrónomos sospechan que no estamos viendo un asteroide aislado, sino un miembro de una población mucho mayor, los llamados asteroides activos. Objetos que parecen asteroides, pero que se comportan como cometas, mostrando colas temporales, chorros de polvo y variaciones de brillo inexplicables. Hasta hoy, apenas una treintena de casos se ha confirmado, pero la cifra real podría ser mucho mayor. Quizá en este mismo instante cientos de rocas se estén desintegrando en silencio, invisibles a nuestros telescopios. La investigación en marcha, lo más fascinante, es que no solo los grandes observatorios participan en este misterio. Astrónomos aficionados de todo el mundo han contribuido con sus telescopios caseros, registrando las variaciones de brillo con precisión milimétrica. Sus datos muestran que el ciclo de 16 horas no es tan suave como parecía. Hay interrupciones, caídas bruscas de luz que duran apenas minutos, como si sombras pasajeras recorrieran su superficie. Tal vez son crestas, rocas, fracturas que proyectan oscuridad mientras el objeto gira. Es un rompecabezas en el que cada pieza añade más complejidad. En paralelo, laboratorios terrestres han sometido fragmentos de meteoritos a ciclos extremos de calor y frío.
Después de miles de repeticiones, las rocas comenzaron a agrietarse y a liberar escamas microscópicas. Era la confirmación experimental de lo que vemos en el cielo. El Sol, con su calor implacable, esculpe y destruye lentamente estas reliquias del sistema solar. El futuro incierto, el destino de 3i Atlas sigue siendo un misterio. Algunos modelos predicen que entre 2030 y 2040 podría colapsar en fragmentos, quizá transformándose en un sistema binario, dos mitades orbitando juntas como un matrimonio roto. Otros creen que podría convertirse en una nube de escombros, un enjambre de fragmentos viajando en espiral hacia el Sol. Y hay quienes incluso sugieren que podría sorprendernos y resistir siglos, aferrándose a su existencia como un náufrago al borde de un océano infinito. Las agencias espaciales consideran enviar una misión para estudiarlo de cerca. Imagina una nave acercándose a un cuerpo en plena desintegración, capturando muestras frescas de sus chorros de polvo, revelando la estructura interna de un asteroide moribundo. Sería como observar a un ser vivo en su último aliento y al mismo tiempo descubrir los secretos más antiguos de la formación del sistema solar. Lo que hoy llamamos 3i Atlas no apareció en nuestras vidas en 2024. Ha estado orbitando el Sol desde hace millones de años, soportando ciclos interminables de calor, frío, tensión y fractura. Su desintegración comenzó mucho antes de que la humanidad existiera, mucho antes incluso de que los primeros mamíferos caminaran sobre la Tierra. Lo que vemos ahora es apenas el capítulo final de una historia cósmica que se remonta al nacimiento del sistema solar. Quizá dentro de unos años, cuando los telescopios vuelvan a buscarlo, ya no quede nada. Tal vez se haya fragmentado, dispersándose en miles de pedazos invisibles, pero su legado perdurará, porque 3i Atlas nos recuerda algo esencial. El universo no es estático, es dinámico, vivo, en constante cambio. Las rocas respiran, se rompen, se transforman. Algunas mueren en silencio, otras, como esta, brillan intensamente en su camino hacia la desaparición. Y mientras observamos su lenta agonía, no podemos evitar sentir que, en cierto modo, estamos presenciando un espejo del destino que aguarda a todo en el cosmos. Nacer, cambiar y tarde o temprano, desvanecerse en la vastedad del universo.